Locura, ruina y muerte, la maldición del diamante Hope. Hay historias que, te hielan la sangre. Relatos que se tejen con hilos de ambición, de una belleza casi real y también de un terror muy profundo. La que vamos a desgranar hoy es sin duda una de ellas. Una historia de locura, ruina y muerte. Y todo empieza con la piedra preciosa por excelencia, el diamante. Fijaos en su nombre, que viene del griego adamas y significa ni más ni menos que invencible. Es carbono puro, sí, forjado en las entrañas de la Tierra, pero es tan duro que solo otro diamante puede llegar a rayarlo. Es, por definición, el símbolo de lo indestructible. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa cuando algo que se supone que es invencible se convierte en portador de la peor de las desgracias? Cuando una joya, en vez de traer fortuna, lo único que deja a su paso es un rastro de tragedia. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en la leyenda del diamante Hope. Antes de meternos en la maldición, un poco de contexto, ¿no? El diamante es carbono cristalizado bajo una presión y una temperatura que nos cuesta hasta imaginar. Su valor no está solo en lo duro que es, sino en esa capacidad casi mágica que tiene para desviar la luz y crear un juego de colores que ninguna otra gema puede igualar. Un brillo por el que, literalmente, la gente ha mentido, ha matado y ha perdido la cabeza. Y es justo aquí donde la historia de nuestro protagonista, el famoso diamante azul, da un giro radical. Se desvía del brillo y se va directa hacia la más absoluta oscuridad. Y es que su origen no está en una mina cualquiera, no. Su origen está en el corazón de una leyenda. Cuenta la leyenda que esta increíble gema azul fue sacada del río Krishna, en la India. Durante un tiempo, fue el ojo de un ídolo en un templo, hasta que, en el siglo XV, un sacerdote lo robó. Pero la codicia le costó muy cara. Lo capturaron y lo ejecutaron después de sufrir unos suplicios terribles. Y esa fue la primera muerte. El primer eslabón de una cadena que se iba a hacer muy, muy larga. Después de este inicio tan violento, la gema como que se esfuma, desaparece de los registros. No es hasta el siglo XVII que un aventurero francés, Jean-Baptiste Tavernier, la consigue en uno de sus viajes y se la trae a Europa. ¿Y a quién se la vende? Pues nada menos que al rey Luis XIV de Francia. El diamante entra así por la puerta grande en las cortes más poderosas del mundo. Y ojo, que no hablamos de una piedrecita cualquiera, ¿eh? Cuando Tavernier se la vendió al rey, pesaba 112,5 quilates, una auténtica barbaridad para la época, una pieza de un tamaño y un color azul profundo que eran algo extraordinario. Pero claro, la llegada de este diamante a la corte francesa no trajo solo esplendor y fiestas. Para el rey Sol y para todos los que lo rodearon, marcó el comienzo de una época de desgracias que nadie podía explicar. Aquí la historia da un giro que es fascinante. Uno piensa en Luis XIV, el rey Sol, y piensa en éxito, en Versalles. Pero justo después de comprar la joya, todo empezó a torcerse. Vio morir a casi todos sus familiares más cercanos. Su imperio empezó a caerse a pedazos entre derrotas militares y crisis financieras, y acabó muriendo solo, abandonado y enfermo. Y la sombra del diamante no solo afectó al rey, ni mucho menos. Su ministro de Finanzas, un tal Nicolas Fouquet, se la pidió prestada para ir a un baile. Bueno, pues poco después fue arrestado por desfalco, condenado a cadena perpetua y murió en la cárcel. ¿Una coincidencia o quizás no? Luis XIV, quizás para intentar cambiar la suerte, mandó tallar la piedra otra vez. La redujo a 67,5 quilates. Este nuevo diamante azul pasó a su heredero, Luis XVI, cuyo reinado, como bien sabemos todos, terminó de forma bastante abrupta con la Revolución Francesa. Tras la caída de la monarquía, el diamante desaparece durante la Revolución. Uno podría pensar que ahí se acaba la historia, ¿verdad? Pues no. Su legado de tragedia no había hecho más que crecer. Daba igual quién la tuviera, parecía que su destino era sí o sí un final terrible. A ver, agarraos, porque la lista de infortunios es para echarse a temblar. El joyero Jacques Collot se obsesionó con ella, se volvió loco y se suicidó. Un príncipe ruso, Iván Kanitovsky, se la regaló a su amante, a la que luego asesinó, y poco después él mismo murió apuñalado. Hendrik Fols se la robó a su propio padre, que desesperado se suicidó. El nieto de Henry Hope, el que le dio el nombre que tiene hoy, murió en la más absoluta miseria. El sultán Abd al-Hamid apuñaló a su favorita, a la que se la había regalado. El patrón es brutal, implacable. Y, curiosamente, fue el padre de Hendrik Fols, justo antes de quitarse la vida, quien volvió a tallar el diamante dándole la forma y el peso que tiene hoy. 44,5 quilates. La misma forma que conserva a día de hoy. A principios del siglo XX, el diamante cruza el charco, se va a América.
En 1911, un magnate de Washington, Ed McLean, lo compra por $154.000. Con esto, la maldición entra de lleno en la era moderna y estaba a punto de ensañarse con una nueva familia. Y la desgracia, la verdad, es que no tardó nada en llegar. La primera víctima fue el hijo pequeño de los McLean, Vincent, que murió atropellado por un coche. Una tragedia absolutamente devastadora para la familia. El propio Ed McLean tampoco tuvo mejor suerte. Su fortuna, que era inmensa, se esfumó. Terminó completamente arruinado y pasó los últimos años de su vida internado en un sanatorio psiquiátrico. Pero la tragedia no paró ahí. Su mujer, Evelyn, se hizo adicta a la morfina. Su hija murió en 1946 por una sobredosis de somníferos. Y años más tarde, una de sus nietas tendría exactamente el mismo final. Vamos, que la familia McLean quedó aniquilada prácticamente. Después de todo este reguero de muerte, de desolación a lo largo de los siglos, llegamos a la actualidad. Y la pregunta, claro, sigue en el aire. ¿Es todo esto una macabra serie de coincidencias o de verdad hay algo más? El punto de inflexión, el gran giro de guión, llega en 1958. Después de comprar el diamante a los herederos de McLean, el joyero Harry Winston tomó una decisión que nadie esperaba. En lugar de venderlo, lo donó. Lo entregó a la Smithsonian Institution de Washington. Y aquí viene lo más increíble de todo. Desde que está expuesto para que todo el mundo pueda verlo, desde que dejó de ser una posesión privada para convertirse en patrimonio de todos, no se le ha atribuido ni una sola desgracia más. Parece que la maldición se paró en el momento en que el diamante dejó de tener un único dueño. Y así nos quedamos con esa pregunta final. ¿Estamos hablando de poderes maléficos reales? ¿De una cadena de infortunios estadísticamente casi imposible? ¿O simplemente de una serie de casualidades trágicas unidas por un relato fascinante? Hay quien dice que las casualidades no existen. La respuesta, al final, queda en el aire.